Estamos en vivo. Hola amigos, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia que es la número 45 ya, de las 50. Nos queda solamente un 10% para terminar este primer ciclo de la fase A. Así que queremos agradecer a todas las personas que han tenido paciencia con nosotros y nos han seguido, nos han escuchado y han querido también compartir estos videos con otras personas, que sabemos que son videos, información que ayuda, sobre todo en estos tiempos en los cuales hay tanta confusión, desorden, caos. Entonces estos granitos de luz que podemos compartir son muy productivos para todos. ¿Ya? La conferencia de hoy, que es la número 45, se llama ¿qué debemos hacer para que las prácticas nos den resultados positivos? Así que bueno, ya el título lo dice, en el fondo es una conferencia que viene como a tratar de explicarnos los puntos débiles por los cuales uno falla y qué tiene que hacer para que en el fondo obtenga resultados positivos en las prácticas. Bien sabemos nosotros que todas las conferencias de conocimiento de sí mismo son conferencias en el fondo prácticas. La práctica hace el maestro. O sea, hay toda una materia detrás, un contexto teórico, pero hasta la misma teoría está de más. En el fondo alguien podría tal vez no escuchar ninguna de estas 50 conferencias y solamente hacer una práctica revolucionaria, como por ejemplo puede ser la práctica de aislamiento astral, una práctica de meditación, lograr el vacío iluminador, tener una experiencia muy profunda con sus yoes, o despertar su fuego sagrado, etcétera, cualquier práctica, y sería pero maravilloso. Por eso inclusive los maestros dicen que una práctica vale más que 1000 libros. O sea, en vez de leer 1000 libros, mejor es hacer una práctica. Pero esas prácticas que nosotros hacemos tienen que dar resultados positivos, porque lamentablemente muchas personas no obtenemos esos resultados positivos. Entonces esta conferencia tiene como ese es su objetivo, decirnos dónde están nuestras falencias. Bueno, lo primero, que para obtener resultados positivos en una práctica, uno tiene que practicar. Y ahí ya viene el primer problema. ¿Ah? El yo flojo. La pereza. El yo de la pereza. ¿Ah? Que viene a ser el primer impedimento. El primer impedimento, que es el primer defecto, que corresponde con el centro sexual. Bien sabemos que el centro sexual, el primer centro, el defecto, el yo causa que está ahí, es la pereza. Entonces la pereza, la sutil pereza, porque sabemos que hay trabajólicos perezosos, entonces esa sutil pereza viene a ser el gran primer obstáculo de todos nosotros para obtener resultados positivos. Y detrás de esa pereza también está la inconstancia, digamos, o sea, practicar hoy día y mañana no, o practicar un día y 3 días no, y así uno va, avanza, retrocede, al final la verdad es que no obtiene ningún resultado. Entonces, lograr vencer esa pereza, muchas veces hasta super esforzarse, vencer al yo, porque el yo, uno no se imagina como el ego en el fondo hace tremendos super esfuerzos también por distraernos, el yo distractivo de las 1000 tareas de la vida. Cuando uno se levanta en la mañana ya la agenda ya la tiene llena de tareas, que arreglar aquí, que arreglar allá, que pintar aquí, que cocinar, que esto, que barrer, y todas las actividades del diario vivir. Entonces, si uno no le quita el tiempo a esas actividades cotidianas, tampoco hace práctica. Si no hace práctica, no va a obtener resultados positivos. ¿Cuál es el objetivo de obtener resultados positivos? Es afianzarnos en el camino. Muchas de las personas que ingresan a conocimiento de sí mismos, porque ingresan a una escuela de regeneración, se retiran. La mayoría se retiran. Pocos son los que se mantienen constantes, fieles ahí al trabajo. Entonces, para mantenerse fiel en el trabajo, para mantenerse constante, uno necesita tener experiencia. Si nosotros no tenemos experiencia, no vamos a poder tener la fuerza necesaria para no abandonar el camino. Entonces, por eso que es sumamente importante practicar y obtener resultados positivos. Cuando la persona empieza a obtener resultados positivos, empieza a impregnarse de la energía del ser, porque en el fondo el que hace es el ser. Esta obra no es ni siquiera de nosotros, es del ser.
El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Entonces, cuando uno empieza a obtener resultados positivos, en el fondo es el mismo ser el que está como afianzando su obra, pero uno tiene que tener la disposición al ser. Y eso es lo que nos falta. Tener la disposición al ser, o sea, ser más entregados al ser. Darle la posibilidad, ayudar al ser. El ser, el Dios íntimo, el íntimo, nos va a ayudar, pero Él necesita que nosotros le ayudemos a Él. Entonces es como una mutua colaboración. ¿Ya? Bueno, entre los principales problemas por los cuales... Hola, hola. El primero... ¿Pero qué pasa? Adelante. Sí, es la falta de concentración. Muy chévere. La falta de concentración. Ese es el primer gran obstáculo de todos nosotros. O sea, no hay resultados positivos porque no hay concentración. No hay concentración. ¿Qué es lo que es la concentración? Es la conciencia centrada en la acción. ¿Ya? La concentración es donde la conciencia se focaliza, focus. Donde se termina la dispersión mental. El yo, el ego, tiende a esa dispersión, a esa vagancia, ¿ah? A esa multiplicidad de pensamientos e ideas. Cuando ya se cesa el proceso mental y se centra y se tiene la mente en un solo pensamiento con relación a un sujeto, objeto o lugar, o una práctica en este caso, se obtiene la concentración. Entonces, la falta de concentración es la característica principal por la cual no hay resultados positivos en las prácticas. Entonces, hay que desarrollar la concentración. Para poder desarrollar la concentración, la persona tiene que aprender a estar presente, vivir el presente, vivir de instante en instante, de momento en momento, estar en lo que está. Uno muchas veces está en algo físicamente, pero mentalmente está en otra parte, psicológicamente, o sea, tiende uno a irse, a preocuparse, las preocupaciones, por ejemplo, muchas preocupaciones, muchas ideas, entonces uno le roba la conciencia, le roba la concentración y no obtiene resultados positivos. El desdoblamiento astral, por ejemplo, la persona se recuesta a hacer el desdoblamiento astral, se concentra a lo mejor en el mantra, en el corazón, pero al momento del rato después, ¿qué pasa? Pierde la concentración y pierde la posibilidad en realidad de lograr la práctica positiva. La concentración viene a ser como el arma más formidable que cualquier persona puede desarrollar. Es un arma. Es un arma para tener victoria, para salir victorioso, para salir triunfante, para lograr éxito en muchos aspectos de la vida. No solo en los aspectos esotéricos y espirituales, en las prácticas, sino en todas las cosas. Muchos de los accidentes que nosotros vemos hoy en día, laborales, por ejemplo, ¿a qué se deben? Principalmente A la a la desconcentración. El tipo estaba ahí trabajando en una máquina peligrosa con una sierra y pensó otra cosa, ¡pah! Accidente. Los accidentes automovilísticos también. Entonces, cuando hay desconcentración, pues, se pierde el foco de lo que uno está haciendo y no se obtiene un buen resultado. ¿Ya? Entonces, para lograr una correcta concentración, entonces hay que aprender a hacer una actividad a la vez. De repente uno tiene esa mala costumbre de hacer como varias cosas a la vez. Hace una cosa, pero a la vez también está haciendo otra por acá. En la mañana, por ejemplo, cuando uno está preparando el desayuno y está tostando el pan. Está tostando el pan, pero también se van a hacer otras cosas. ¿Y qué le pasó con el pan? Se le quemó. Se le quemó. Claro, claro. ¿Por qué? Porque uno, pucha, no sé, parado frente al pan, cuidándolo, Mucho uno rato. dice, pucha, estoy perdiendo el tiempo aquí. ¿Cuándo voy a ir a estar aquí, dejar esto aquí, estar allá? Sí, puede ser. Pero en el momento en que dejó el pan, ya se le olvidó el pan, pues. Y de repente solamente siente un olor extraño, ya se le quemó. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya?
Entonces, hay muchas de esas actividades que uno hace al mismo tiempo y eso es la desconcentración. Porque cuando va a hacer una práctica, como tiene acostumbrada la mente a estar en varias cosas, entonces pierde el foco de la práctica y no obtiene el resultado positivo. Dígame. Entonces, lo que pasa es que estamos haciendo una práctica y pensamos en otra cosa. Por ejemplo, Claro. estoy haciendo el traslado de fondos y estoy preocupada de, ya, ¿qué lo voy a hacer después? ¿Que tengo que hacer esto? ¿Que voy a llevar esto otro? Que no sé qué. O estoy meditando, igual lo mismo, haciendo una lista de hoy tengo que comprar esto, que se acabó esto, hoy que me peleé con no sé quién. Claro. Y al final no me exijo el estar presente. Entonces, claramente por eso no hay resultado. Claro. Entonces, ¿cómo logramos estar presentes? Con la muerte en marcha. Con la muerte en marcha. Pedir. Es una herramienta fundamental. Entonces ahí, cuando la persona está haciendo su práctica y se siente en desconcentración, descubre a un intruso, tiene que hacer la súplica a la Madre Divina para que sea ella quien desintegre a ese yo. Ujú. Quite de la mente ese aspecto distractivo del ego. ¿Ya? Dígame. Ya, bueno, pasar a una pregunta que hay. ¿Sí? Me mandan saludos desde Yucatán, Ciudad de México, Perú, Buenos Ecuador. saludos. Gracias, hermano. Gracias, amigos. Y Lino pregunta, ¿se puede ayudar a distancia a alguien haciendo runas y vocalización y vocalizando mantras? Como el belilín, círculo mágico, pentalfa, como para armonizar el ambiente tenso, agresivo, sin afectar el karma o merecimiento de quien se quiere ayudar. La verdad es que nadie puede ser la conciencia de otra persona. ¿Ah? Bueno, Entonces, si uno se pone a hacer prácticas por otras personas, a lo mejor la otra persona ni le interesa. Ni le interesa. Y el ser de la otra persona tampoco la ha motivado. Así que, si uno quiere ayudar a otra persona, ¿ya? Además de a lo mejor orar por la persona, pedirle al Padre interno, a nuestro Padre interno o a nuestra Madre Divina, Madre mía, te ruego y te suplico con mi alma y mi corazón, intercedas ante la Madre Divina de persona esta X que quiero ayudar, para que le dé fuerza, la ayude en su trabajo interno, le ayude a eliminar sus yoes, intercedas ante el ser, le pidas al ser que ayude a esta persona para que salga adelante. Pero yo hacer práctica por otras personas está de más. yo creo que ahí lo que se puede hacer es quizás darle los 3 factores, enseñarle la muerte en marcha, pero bueno, me ha pasado a mí con una persona muy cercana que yo he tratado de ayudarla de todas las formas posibles y como que me doy cuenta que no es posible. Claro. Sigue sumida como en depresión y cosas así, yo la llevé a las conferencias, le enseñé todo, no sé, pero sigue ahí. Sí, no, Entonces, aunque uno de corazón siento que quiere ayudar a otro, de pronto el ser lo tiene en esa experiencia para que viva ese proceso y de pronto uno tampoco puede caer en como que es bueno o es malo que esté así, porque quizás en esta existencia tiene que pasar por eso porque su ser lo quiere. Exactamente, exactamente. Uno cataloga las cosas de bien y mal, pero en el fondo todo es experiencia. ¿Ya? Todo es experiencia y la persona está aprendiendo de eso. Entonces hay que respetar. ¿Ya? Pero obviamente la mejor manera en que podemos ayudar a alguien es enseñándole el trabajo revolucionario con los 4 pilares. ¿Mm? Y los 3 factores. Y, como les decía, tal vez hay una oración íntima desde el ser para que interceda ante el ser de la otra persona, pero hacer una práctica, hacer una runa, una mantralización por la otra persona, no, eso no sirve. La runa, la atracción de la energía que uno hace rúnica, por ejemplo con el traslado de fondo, con la runa Not, a eso le sirve a uno. Pero yo no puedo hacer traslado de fondo por otra persona. O negocio de la ley. O negocio de la ley tampoco. No puedo hacer un negocio de la ley por otra persona. Eso. Entonces, la falta de concentración, hacer una cosa a la vez. ¿Ya? No recordarse cosas que tiene que hacer un tiempo después. El ejemplo que dabas tú. Sino que, bueno, ¿Ah? es real. Sí, es real, nos pasa a todos. Pues. Que uno está haciendo una cosa, ay, de veras que mañana tengo que hacer, también que tengo que hacer esta otra cosa. Ahora tengo que llevar no sé qué. Sí, tengo que meter en el bolso tal cosa que no se me vaya a olvidar. Así nunca voy a avanzar, o sea, hay que ser objetivo, claramente. Claro. Sí. Igual Sí. los magos negros utilizan la concentración de manera negativa para echar males. Sí, pues. Sí, por eso les decía que la concentración es un arma muy poderosa. Doble Que filo. obviamente Si uno que- pusiera toda su concentración,
así como de corazón. Ajá. En cada práctica Sí. realmente sería distinto. Sí, un mago negro cuando está haciendo un trabajo de magia negra está muy concentrado en su trabajo negro que está haciendo. Perverso, ya está utilizando esa fuerza de una forma negativa. Pero la mayoría de nosotros, ya como somos más o menos negros y tenemos multiplicidad de yoes, indudablemente que los yoes nuestros tienden a esta dispersión, a sacarnos de la verdadera concentración que necesitamos para lograr tener un éxito positivo. ¿Ya? Eso no es un yo, son como los yoes que se manifiestan entonces. Son yoes. Entonces cuando uno dice tengo déficit atencional o algo así, ¿Sí? está como muy de moda, en realidad no es como un tipo de enfermedad, sino que es una condición del ego, como de Claro. esta manera egoica en que vivimos. El déficit atencional es una forma en cómo el yo se manifiesta en una persona. No solamente se da en los niños, ¿eh? Sino también se da en los adultos. Y obviamente que da remedio y estos ¿cómo se llaman? Ritalin y todas Ritalin, estas eso. cuestiones químicas que les dan, Como ¿ah? rival a la Psicotrópicos anfetamina, y todo eso son drogas. drogas, pues. No, Drogas. Para tontar, para... no, pero para Pseudolegales. tenerlo stand-by ahí, para tenerlo plano a la persona. ¿Ah? Así no, ahora está mucho más concentrado. No, Claro, está bobo. está quieto ahí. Está quieto, está embobado. No. Hay que enseñarle que tiene unos yoes que están alborotados y que tiene que él empezar a ponerle freno y ponerle orden a su mundo interior. Y ahí cuando lo logre, ese sí que va a ser un triunfo que ese niño, que ese joven va a obtener y que ese triunfo va a perdurar en el tiempo y en el espacio. Si no, siempre va a depender de un fármaco. ¿Ya? Entonces, mantener siempre, entonces, en cada instante, ahí, en lo que está. Sin acordarse, sin preocuparse, sin pensar en lo que oye, que tal cosa hice bien, oye, que tal cosa lo hice mal. Sino, estoy en lo que estoy. Ese es el lema. ¿Ya? El segundo problema es la duda. La falta de fe. La duda. La duda que se expresa como falta de fe. ¿Qué es la fe? La fe. Como, no sé, Aquí, que tiene concepto religioso, es como... claro, la fe es distinto a la creencia. ¿Ya? La fe es la experiencia mística de lo real. La fe es la convicción. La fe es la certeza. La fe es lo que consolida a la persona en que lo que está haciendo es real, porque lo ha experimentado en sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, una persona puede tener un desdoblamiento astral y se ve afuera, no sé, logra salir de su cuerpo, salir de su hogar, ir a un templo, entrevistarse con un maestro, lo que sea. Y después le dice a alguien, oye, ¿sabes que uno en cuerpo astral puede hacer esto? Y la persona, no, eso es imposible. ¿Se va a desgastar la persona en convencer al otro de que sí? No, porque la persona tiene la fe, La convicción. la convicción, porque lo vivenció. ¿Ya? Entonces la vivencia íntima se entiende como la fe. ¿Ya? Eso nos falta. Eso nos falta. ¿Ya? Nos falta eso. Y esta fe, indudablemente, como no hay concentración, no hay desarrollo de la fe. Claro. ¿Ya? Entonces Como no es lo mismo que la creencia. Práctica, si no hay práctica, No hay práctica, no hay comprobación. Es todo un círculo vicioso ahí en que los egos comandan al final de cuentas. Claro, no hay comprobación. Por eso que muchas personas se retiran de las enseñanzas revolucionarias, del trabajo íntimo, de las escuelas de regeneración como conocimiento de sí mismo, porque no experimentan y se aburren. Sí. No, yo experimenté. Hace poco leía el comentario en un escrito sobre supersexualidad, y hay un joven que decía que no, que si, ¿qué pasa si uno transmuta la energía toda la vida y nunca siente nada, nunca le pasa nada? O sea, que ahí lo hace desconcentrado y no sé. Y teorizando, pues. Creyendo de que no va a pasar nada. A nivel racional. A nivel racional, Intelectivo, intelectual,
sin practicar. Y Ujú. sabemos que el camino también revolucionario real no es de la noche a la mañana. Uno se durmió en varias existencias, por lo tanto salir del sueño de la conciencia no es ¡pam! Sí, es verdad, y uno tiene que mantenerse firme también. Recuerdo una historia de Don Guille que decía que tenía un alumno que transmutaba y moría en el ego y todo, y él nunca vio nada. ¿Mm? Y estaba súper avanzado en el camino, y él no se había enterado. Sí, Y dijo, ya, se aburrió y tiró todo por la borda y creo que claro. llevaba mucho tiempo sin perder su energía transmutando y de ahí fornicó, perdió su energía. 6 años decía. Y, Sí. y había avanzado, no sé en qué parte del camino iba, pero iba en una parte bien avanzada. Claro. Entonces, por eso que es Perdió, importante. perdió la fe. Perdió todo. Perdió. Y perdió todo Todo porque el después trabajo hecho. recuperar eso ya el ser ya no te vuelve a dar la fuerza. Claro. Sí, pues. Por eso hay un maestro que dice, y el discípulo no debe dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer le costará mucho recuperar lo perdido. ¿Ya? Entonces, uno tiene que mantenerse aquí con fe, ¿ya? Y esa fe viene de la experiencia para luchar contra la duda, ¿ya? Ahora, la duda en sí, como dicho, la duda mata la fe. Pero es como un arma del ego, ¿no? Claro, pues. Es como que nos va a Es llevar una- siempre a eso, Es un arma de la oscuridad, pues, para sacarnos. para sacarnos. Te hace, inclusive te siembra la duda de tu capacidad. Si nosotros en realidad nos diéramos cuenta el potencial que tenemos cada uno de nosotros para desarrollar y crecer y transformarnos en cosmocratores. Pues. Imagínense, ese es el llamado. En cristificados. Ese es el llamado. Pero uno no, que yo, ¿cómo no? Es que... Y uno le pone la duda. No es que he sido tan malo como yo. Claro, lo que sea. Un simple mortal que vaya a ser. Sí. Sí. Eso estará para personas más avanzadas, más Claro. puras, no sé, más No, maestros. no lo voy a lograr. No lo voy a lograr, ahí está trabajando la duda. Pero sabes que en relación a eso, bueno, la otra vez te comentaba que tomé una vez un curso online así como de, no sé, pseudo espiritualidad. Y ahí lo único que me quedó era que si uno quería avanzar espiritualmente era 1% talento y 99% de sudor. O sea, en el fondo no importa que uno así sea como el peor alumno, el que nunca avanza y todo, sino lo importante es como esforzarse. Lo más que, o sea, era 99% sudor y 1% talento. Por eso igual uno en la vida como real ve un compañero del colegio que de pronto no era el más talentoso, pero estudió, o no sé, trabajó y salió adelante físicamente. Entonces, no quedarse como en que hay gente más talentosa espiritualmente, que ve más, que tiene más experiencias, como que es el que más va a avanzar o que va a llegar más lejos, no necesariamente. Claro. Eso. Ahí está la historia, por ejemplo, de la carrera de la tortuga con la liebre. Ya, ¿Ah? ¿Y quién ganó? no me acuerdo. La de esa tortuga, pues. Porque la liebre, como era súper ágil y veloz y corría, en medio de la carrera, no, voy a visitar a mi amigo y total, la tortuga ya viene, decía. No, y de tantas visitas y todo, se enredó y la tortuga Se nunca dispersó, paró, se sí. dispersó y ganó la tortuga. historia. Entonces eso no es el más habiloso el que llega O aquí. sea, de pronto uno se compara mucho. Sí, claro. Como que Aquí lo que se necesita es el tesón, la constancia. Estar ahí, pam, 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 como la gota que perfora la roca. Caer y caer y caer y caer, practicar todas las noches, círculo mágico, todas las noches su belilín, si tiene su pareja todas las noches, si puede transmutar, hacer su práctica de desdoblamiento, meditaciones, de instante en instante, la muerte en marcha, la autoobservación, etcétera. Esa constancia es la que a uno lo lleva lejos. ¿Ya? Eso nos falta, Eso nos falta. realmente. Sí, pues. Entonces, de esta duda, la duda se nos siembra. Nosotros hoy en día estamos en un mundo que nos siembran la duda a todo nivel. Sí, ¿qué Claro. es como que define el hombre a la mujer? Ay, Claro, no sé, imagínese. la otra vez veíamos una entrevista así. No sabían qué decir los chicos. Sí, pues. ¿Qué diferencia un hombre y una mujer? Hoy en día a los jóvenes le están poniendo el hombrecito, es hombrecito, tiene todas sus cositas de hombrecito, pero le dicen no, que a lo mejor eres mujer. Y le siembra la duda. Y cae, pues. Sí, tal vez. ¿Ve? Le sembraron la duda. Y ahí cayó. Entonces, es necesario entender que hay que luchar contra la duda. ¿Ya? Pero existe dos dudas. La duda, por decir mala, y la duda buena.
La duda mala es la que a uno lo hace dudar de la capacidad, de su fuerza interior, de que sí puede lograrlo. ¿Mm? Y la duda buena es la que a uno lo hace dudar de todo para investigar, pues. No creer cuentos. ¿Ya? Porque aquí uno no tiene que seguir a nadie. Inclusive a uno le pueden hablar del mundo astral. No crea en el mundo astral. Investigue. Entonces esa duda buena es la duda que uno pone para lograr, por medio de su propia experiencia, con concentración, lograr desarrollar la fe interior. ¿Mm? Si no hay experiencia interior, no hay fe. Y si no hay fe, hay duda. Y si hay duda, hay dualidad, hay miedo, y se abren todas las puertas oscuras. ¿Ya? Entonces, siempre uno tiene que luchar contra la duda. No tener duda. No dudéis, sino tener esa convicción, esa capacidad de lograrlo. Como dijo el maestro Raulú. El maestro Raulú dijo: yo intentaba hacer el desdoblamiento astral y nunca me resultaba. Cuando una noche dije: esta noche salgo en cuerpo astral o me dejo de llamar Joaquín Amortegui. Se dijo una decisión así. Sin duda. Una convicción ahí, una certeza, una fuerza interior. ¿Y qué pasó esa noche? Salió un astral, pues. Entonces eso nos falta. Claro. ¿Ah? Totalmente. Es como lo intentamos esta una noche vez. lo voy a intentar de nuevo, dice uno. Voy a intentar esta noche a ver si lo logro. Y ahí está. Sí. Inténtale y nunca lo logra. El tercer punto es el temor o el miedo. Por miedo el miedo es paralizante, pues. La persona que tiene miedo queda petrificada, ¿ya? Y el miedo es la antítesis de ¿qué cosa? Es lo contrario de ¿qué? El amor, ¿ya? Entonces, cuando la persona tiene miedo y queda paralizada, por ejemplo, va a hacer un desdoblamiento astral y comienza a sentir sus primeras sensaciones de desdoblamiento, como vibración, que empieza a inflarse, empieza a sentir un corrientazo, un ruido acá, y oye, ¿qué me está pasando? No me iré a morir, y listo, y abandona la práctica y listo. Lo mismo ocurre con la meditación. Solamente logra alcanzar la liberación de la conciencia en un éxtasis, en un chamadí, en un vacío iluminador, aquel que no tiene miedo. Porque el miedo en sí es el ego. Y el amor en sí, ¿qué es lo que es? Es la conciencia. Entonces, este trabajo, para que den resultados positivos, tiene que ser hecho por la conciencia. Por lo tanto, tiene que ser hecho con amor. Por lo tanto, tiene que ser sin miedo. El amor es la expresión del ser. ¿Ya? El amor pone esa energía de un sabor, podríamos decir, hasta desconocido con nosotros. Si uno no llega hasta sentir amor por el trabajo, no va a trabajar. Uno tiene que como que enamorarse de su trabajo íntimo. Sentir ese amor, ese acercamiento con el ser, pues. Porque en el fondo, el amor son obras. Obras son amores. ¿Ya? Como no hay amor, no hay obras, y al no haber obra, no hay resultados positivos. Ese es el problema. No se logra el triunfo porque no está esa capacidad maravillosa del amor. ¿Ya? El amor en resultados. El que hace en el fondo es el ser. El ser es el que hace. Y él lo hace con amor. Contrario al miedo. Y bien sabemos también que el miedo es por falta de fuego. Si definimos en última instancia lo que es el miedo, lo que podríamos decir, el ego, es falta de fuego. Entonces, mientras no haya fuego, no va a haber amor. Estando presente el miedo, entonces, es un fracaso que nosotros vamos a tener constante en nuestras prácticas, sea cual sea la que hagamos.
¿Ya? Cuando uno le pone el cuarto pilar, ¿cuál es el pilar? El La cuarto mística. pilar, la mística. ¿Y qué es lo Amor que al es la trabajo, mística? amor al trabajo. Amor al trabajo. Entonces no está presente el cuarto pilar del conocimiento humano. No está presente el amor al trabajo. Como no está presente el amor al trabajo, porque uno ama más las cosas cotidianas que hace, las Terrenales que tareas, espirituales. que las cosas espirituales. No ama realmente las cosas espirituales. Ama más las cosas materiales. ¿Y por qué ama más las cosas materiales? Porque las cosas materiales tienen un resultado más inmediato. Uno lo puede ver. Sí, Limpié la casa, oye, sí, pues, está limpio. veo la casa limpia. Y la veo en 2, 3 horas que le dediqué. Pues. Entonces, ay, sí, y eso me regocija. ¿Ah? O sea, lo que sea que uno haga. ¿Ya? En cambio, las cosas espirituales, como está uno súper dormido, requiere, digamos, va viendo unos resultados de pronto a más largo plazo. ¿Ya? Entonces, eso a uno como que lo va enfriando, pero falta ese amor. ¿Ya? Entonces, para obtener ese amor, uno tiene que reflexionar en relación al miedo, al temor al fracaso, ¿ah? El temor al que dirán, o la falta de amor que uno le pone a todo su proceso. ¿Ya? Y el cuarto es la importancia de tener un objetivo. Si uno no tiene un objetivo, no puede obtener resultados positivos. Uno va a hacer una práctica de desdoblamiento astral, sale en astral y ¿qué hago ahora? Y se desconcentra. Se y va- desconcentran. Ah, sí, mira, y ahí se emboba. Entonces, en todo uno tiene que tener un objetivo. Si va a hacer una meditación, claro del objetivo de la meditación. Si no da vueltas, gira y no hace nada, en el fondo. ¿Ya? Siempre hay que tener un objetivo claro. Si desdoblamiento astral, ¿cuál es el objetivo? Ir a tal lugar, a tal templo, conversar con tal maestro, investigar tal y cual defecto, estudiar lo que está pasando hoy en día en el mundo. Hoy en día nos están engañando, pero terriblemente. Bueno, en realidad en todos los engaños que hoy en día estamos viendo nosotros a todo nivel, son muy difíciles de descubrir aquí en el mundo físico, pero en el mundo astral no los puede descubrir. ¿Ya? Cualquier objetivo que uno se ponga de investigación en esas prácticas, uno lo logra. Pero si no tiene un objetivo, se transforma. El que no tiene un objetivo, en el fondo, es un vago, pues. Y anda vagando por ahí, deambulando, haciendo mil cosas. ¿Mm? Todos los barcos que salen de los muelles tienen un destino. Que llegar a puerto. Tiene que llegar a puerto. Y está claro cuál puerto es, pues. Y dónde está ese puerto y qué es lo que lleva. Ningún barco sale y cuando va navegando, no, ¿dónde vamos? Ah, no sé, ahí como todo dando ideas. No. Donde me lleve el viento. Eso no funciona así. ¿Ya? Entonces necesitamos nosotros tener objetivos. Y los objetivos deben ser claros. Es más, uno de los graves problemas hoy en día de toda la humanidad es la pérdida del objetivo de vida. El sentido de vida está perdido. ¿Quién tiene un objetivo de vida real, profundo? No existe. ¿Ya? Entonces, recuperar ese objetivo de vida, y el objetivo de vida es la autorrealización íntima del ser. No hay otro. Los demás son adornos. Los demás van al lado, pero el principal tiene que ser ayudar al ser en su trabajo. Y en eso entonces está obtener resultados positivos en todas las prácticas que uno haga. Bueno, ya hay 4 claves importantes que también tenemos que saber. Uno, saber, osar, Anhelar. saber, anhelar o desear. Saber, hacer y saber callar.
Las puse en este orden porque se relacionan con los 4 centros inferiores. ¿Ya? Saber osar se relaciona con el centro sexual. ¿Ya? Porque ¿cuál es el problema del centro sexual? Ahí está la pereza. ¿Y el perezoso hará algo? No, pues el perezoso no hace nada. No osa, no se atreve. ¿Ya? Se queda ahí, no, déjenme aquí nomás a mí, vayan ustedes, yo me quedo acá. ¿Me entienden? Y uno, para poder tener éxito en las prácticas, uno tiene que ser osado, atreverse. El que no se atreve, no cruza el río. ¿Ya? Entonces, eso se relaciona con el aspecto sexual. Saber anhelar o desear, centro emocional, pues aquí está el deseo, la emoción que uno tiene que ponerle al trabajo. ¿Ya? Si no está el fuego ese de la pasión, de querer hacer eso, uno no lo hace. Uno le falta esa pasión crística, ese anhelo profundo, ese deseo de lo quiero hacer y lo voy a hacer. ¿Ya? Uno es muy mediocre ahí, pues, hoy día lo voy a intentar de nuevo, y ahí se la lleva años y hasta toda la existencia. Ratero. Trabaja rato, claro. ¿Ya? Entonces no está ese deseo aquí, centro emocional. Saber hacer, centro intelectual, corazón, porque el que hace es el corazón. ¿Ya? Uno tiene que aprender a hacer, a darle posibilidades a que sea el corazón el que se exprese y haga las cosas. ¿Ya? El que hace es el corazón, entonces hay que saber hacer. Y por lo tanto, para saber hacer hay que darle posibilidades a que el corazón se exprese con esa fuerza, con esa sabiduría, con esa sapiencia, ya con esa intuición que tiene. ¿Ah? Y cuarto, saber callar. Centro motor. La capacidad de que a medida que uno va aprendiendo, guardar silencio. Porque uno se va de lengua. Y el que se va de lengua, lamentablemente, le quitan la capacidad. ¿Ya? Uno tiene que aprender a entender de que este es un conocimiento esotérico. Y que el esoterismo es el ocultismo, es para unos pocos. No es para todo el mundo. Y a medida que uno va recibiendo enseñanza, tiene que aprender a que la enseñanza es de uno. Y hay ciertas cosas que uno puede transmitir y otras cosas no puede transmitir. ¿Ya? Entonces, esto es importante, estos 4 para lograr las prácticas positivas. ¿Ya? El desarrollo de la voluntad también es muy importante, aprender a desarrollar la voluntad, y la voluntad se relaciona con el proceso de la imaginación consciente. ¿Ya? El yo de por sí utiliza mucho la imaginación mecánica. Entonces nosotros no tenemos esa voluntad porque no imaginamos. Y no imaginamos porque estamos muy buenos para fantasear. Entonces la fantasía o la imaginación mecánica, que es la utilización de la imaginación mecánica a través del ego, utiliza la maravillosa capacidad de imaginar, lo utiliza el ego, pero a través de la fantasía impide el desarrollo de la imaginación consciente. Cuando uno se está desdoblando en astral o va a hacer la práctica, ahí hay que utilizar mucho la imaginación. ¿Ya? Imaginar, cuando uno está transmutando la energía, ¿qué es lo que tiene que utilizar en el ascenso? La imaginación. Si no hay imaginación consciente o dirigida en el proceso de la transmutación, imaginando cómo sube la energía como un hilo de oro por la columna, como unas luces hasta el corazón, no hay voluntad. La voluntad no trabaja porque la imaginación no lo hace. Cuando la imaginación comienza a trabajar, la voluntad toma posesión. Porque la imaginación es femenina y la voluntad es masculina. Y ahí, cuando se unen las dos, hay creación y hay éxito. Entonces, eso es fundamental también. ¿Preguntas? Sí, bueno, saludos Luis desde Puente Alto. Y Gracias, Luis. Saludos. Lino tiene una pregunta, dice: si tengo obesidad desde niño o complexión gruesa en mi anterior existencia y me produce pena verme así, ¿es un ego o karma? O sea, toda la pena es del ego. La pena no vale la pena, como dice el dicho. ¿Ya? Esa pena que uno siente, yo es lastimero nomás. ¿Ah? Yo es de autoconsideración, yo es de autoflagelación. Porque si yo tengo una autoimagen dañada o envenenada o que me hace sufrir, eso tiene que morir. En realidad, nosotros, el cuerpo físico es lo de menos. ¿Ya?
Y si recibimos la enseñanza en un momento en que nuestro cuerpo físico a lo mejor, digamos, está muy obeso o lo que sea, bueno, es por algo y nos toca trabajar con ese cuerpo físico obeso, O como sea. o como sea, Mm, hasta mutilado puede ser, dañado, sí, como que morir en eso. morir en eso, son Como- muy lastimeros. Sí, como esa niña que, bueno, que salió a la Teletón, que no tenía piernas ni brazos, igual salió, Daniela García y salió adelante y todo. O sea, en escribió el un fondo, libro que se llama Elegí vivir, o sea, en el fondo, un ejemplo, mujer. claro. Sin pierna y sin brazo, escribió un libro que dice Elegí vivir, porque obviamente ella cuando se vio mutilada completamente dijo, no, aquí mejor Chao. me despacho, me voy, ¿qué voy a hacer así? No, pero luchó. Pero luchó, Había por perdido. eso su libro se llama Elegí vivir. Y es maravillosa ella porque aparece siempre sonriente, es un ejemplo de fortaleza. Y uno que está entero, ahí No entiendo. miedoso. Ujú. No entiendo un poco eso, bueno, cuando tuve como acné, así como Sí, lo más he visto un severo, poco. era así como que hoy me da tanta vergüenza y todos me preguntaban y era horrible. Ahí- Pero claro, en el fondo, bueno, claro que es un karma poner eso porque no tenía mayor incidencia en eso. Pero si uno puede solucionar un caso de la obesidad, no sé, pues muriendo, la ansiedad y todo eso, genial. Pero igual es como un trabajo para uno porque en esta sociedad donde todo es como físico y uno no ser como el estándar de percepción, como el estándar de belleza, así como... toca morir nomás, pues si en el fondo eso no tiene la mayor incidencia. Uno piensa que es como lo más importante, pero en realidad lo más importante es la autorrealización del ser, morir. Si no hay pareja, morir solamente mística y bueno, todo eso. Y el resto Muchos maestros autorrealizados, maestros cristificados que pisaron la faz de la tierra, si nosotros lo hubiéramos visto, los viéramos aquí físicamente, como fueron ellos cuando hicieron la obra, diríamos, y ese señor, ¿y este hizo la obra? O sea- Morenito, feo, así, no sé, uno tan poca cosa, y se autorrealizó. o sea, en el fondo eso da igual, o sea, Eso da igual. es totalmente... Eso da igual. Es más. La Ah, otra vez hablábamos sí, de de lo la belleza. peligrosos de la belleza. Sí, bueno, sí te comentaba como mis amigas que son como muy bellas o que viven en torno a eso, como que al final produce una identificación en ellas ser Una bellas, se fascinación miran. enajenada, pues. Y claro, y como que, por ejemplo, los hombres que se relacionan con ella solo se fijan en eso y no ven nada más, entonces es problemático. Al final, alguien que realmente se fije en ella como es, como Sí. persona, como que no, bueno, al final es un karma. Es un karma. Lo La sentía, belleza lo sentía como un karma. también en esos Como aspectos, nuestra reflexión. claro, es karmática en estos momentos, sí, ¿me entiendes? Entonces, por eso que uno, aquí no importa cómo uno sea. Lo importante es de dónde está, es porque ahí le toca hacer el trabajo. Gordito, flaquito, bonito, feito, como sea. Pero no hay ideales. No tengas ideales, en lo absoluto. No existen los ideales. Si hay algún ideal, destrúyelo. Javier pregunta, me pasa que tengo algo muy claro en mi mente cuando estoy solo, pero al llegar a determinado lugar la energía me juega una trampa, por así decirlo, y ya se me va el sentido o propósito que tenía en mente. ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo ser más consciente y enfocado? Bueno, es como el ego Claro, el ego fue. va a tratar de hacer eso Sí, pues, eternamente. el ego trabaja así, pues ese es su modus operandi. Su modus operandi del ego es así: sacarnos de una cosa y de otra cosa y variar aquí y allá y no permitir el enfocarse, el focus, ¿ya? Pero para eso, la práctica de la muerte en marcha nomás, pues. Autoobservación y muerte en marcha. Si no hay autoobservación, no hay muerte en marcha, ¿ya? Los maestros están exigiendo ahora una autoobservación continua. Ojalá uno estuviera 24/7 en autoobservación. Entonces, simplemente agudizar la autoobservación para percibir esos yoes distractivos y darle duro. Ahí está el trabajo. El trabajo está en lo cotidiano. Uno piensa que el trabajo es una gran cosa, ¿no? El trabajo es el diario vivir. O en el fondo, a veces igual, bueno, uno piensa que es como ya uno va a llegar y va a ser como todo expedito para meditar y hacer las prácticas, pero pasan muchas No, porque cosas. el ego se pone Más fuerte. Más fuerte. Va pues. así como, ¿cómo Sí, voy a pues. hacer que él no haga la práctica? Mientras más elevado se tiene que enfrentar a bestias más grandes. Así que no te preocupes. Y la cosa más arriba no es que se ponga más fácil. Claro, es ¿Ya? que como que uno tiene la idea de que uno está mal porque no se concentra, pero en el fondo es el ego que utiliza todas sus artimañas para... Eso es. Sacarlo Y del esa es foco. su tarea. Y lo hace súper bien, ¿eh? Así que no te preocupes. Hay que luchar como más fuerte. ¿no? Hay que luchar más fuerte, más fuerte. Y mientras más uno se desarrolla el ego, se pone más peludo. Pero, ¿ya? David contra Goliat, pues. Y Ujú. ahí está, pues. Hércules.
Y todos esos factores significa esa lucha que uno tiene que tener contra esas bestias que quieren a uno derrotarlo. Y el que lo derrota se transforma en un superhombre, en un justificado. Así que ahí vamos. O sea, mientras más difícil estoy más cerca. Sí, puede O sea, de pronto no necesariamente, pero claro. Pero el maestro Samael así lo dice. Po. O sea, igual, mientras más avanza uno, más difíciles son las pruebas y si se cae así como al vacío. Todo el que crea que va bien, va mal. Es complicado. Y todo el que definir eso. crea que va mal, va bien. Así lo dice el maestro. ¿Ya? Me gustó. Quedaste en shock. Hay una chica que dice Elenita, Ita, como siempre un agrado verlos. Saludos. Gracias, Lenita. Igual para ti. Muchas Gracias gracias. por acompañarnos, Y Api hacer Silva preguntas. siempre manda saludos. Desde Lima, pero Gracias. está bien. Bueno, vamos. Eso es. Buenas tardes a todos. Ya, muchas gracias por acompañarnos. Saludos desde Chile entonces a todos ustedes y nos vemos en la próxima.